Y una información que está dando vuelta raudamente por estos días es la cuestión de la enfermedad que sufren los caballos o ganado equino, como le quiera decir, y por eso estamos en comunicación con un profesional de la veterinaria. Se trata de Luis Casanave. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. Luis, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿Qué tan grave es? ¿Qué cuidados hay que tener si es que se transmite a los seres humanos? Sí. En principio es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, es una enfermedad infecciosa que tiene la posibilidad de transmitirse, o sea, de contagiar a otros individuos. Está producida por un virus, con lo cual ya empieza a complicarse el cuadro porque los virus no responden a terapias con antibióticos o algún otro tipo de agente. El segundo tema es que el vector, el agente transmisor de esta enfermedad, es decir, cómo se disemina, cómo se propaga, es uno de las tantas e infinitas variedades de mosquitos que hay, ¿verdad? Es decir, mosquitos interespecíficos que pican a caballos eventualmente sanos, pero con algún tipo de incubación, o sea que ya está la enfermedad, que son infectados subclínicos, o sea que no aparecen manifestaciones clínicas, y a partir de allí, o incluso a caballos que ya están con manifestaciones clínicas, pica a caballos nuevos y en función de esa picadura produce la enfermedad, o sea, replica la enfermedad en otros equipos, con un periodo de incubación, es decir, con un periodo desde la picadura hasta la aparición de la primera sintomatología de alrededor de entre 5 y 10 días aproximadamente. Y se transforma en una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis son aquellas enfermedades que son capaces de transmitirse desde los animales hacia los seres humanos y viceversa. En este caso, es decir, la transmisión no es una transmisión lineal porque es decir, el mosquito que replica la enfermedad en los equinos no tendría especificidad para picar a los seres humanos, o no sería común la picadura de los humanos. Pero ocurre que en el camino se produce algún tipo de salto y se infectan mosquitos que son hematófagos, es decir, la mayoría de los mosquitos son hematófagos, es decir, vale decir, se alimentan de sangre de especies de sangre caliente, es decir, de caballos, de vacas, de equinos, de todo lo que sea. En ese salto interespecífico de un mosquito a otro, esos mosquitos que tienen afinidad con los humanos pican, succionan la sangre e inyectan el virus. Y allí se produce la enfermedad. ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Es más, vale decir que en el calendario normal de vacunaciones de un equino está, es decir, hay 2 o 3 cosas, es decir, los equinos se trasladan con un documento que se llama libreta sanitaria equina. En esa libreta sanitaria equina debe estar actualizado lo que se llama los análisis de anemia infecciosa, que es otra viral, y deben estar obligatoriamente vacunas de encefalomielitis equina y de influenza, que es otra viral que produce una suerte de gripe más benigna, más. Vale la pena decir también que, es decir, primero eso, que no es algo que apareció de repente, y sí aparece por una cantidad de circunstancias que se dan fundamentalmente en el centro y norte de la Mesopotamia, es decir, el norte de Entre Ríos y todo Corrientes, y eventualmente, primero porque las condiciones climáticas son fundamentalmente, es decir, aumento de los cursos de agua, de los charcos, de los pantanos, del anegamiento de aguas, donde se produce obviamente el desove y la producción de huevos y reproducción de los mosquitos. Segundo, condiciones de temperatura, que son las específicas de este momento, y a partir de allí, al propagarse el mosquito en forma lineal, también se propaga la enfermedad. Por eso hoy ha sacado ya una resolución el SENASA declarando el estado de emergencia, porque acá el gran tema no es
lo que pueda ocurrir con la enfermedad en sí, en los casos que llaman, sino que pueda, es decir, hacerse una suerte de pandemia interna, es decir, difundirse la enfermedad en otras regiones del país. Hasta ahora no ha habido, es decir, la mayoría de los casos, uno por una cuestión de vicio técnico está revisando constantemente las publicaciones que van apareciendo y todo eso, y realmente, claro, causa escorsor ver morir a un animal, es decir, de ese tipo de patología, porque obviamente al afectar el sistema nervioso central, todas las patologías son feísimas, son horribles, es decir, caídos, ambulando, incoordinados, con espasmos respiratorios, porque todo, es decir, el sistema nervioso central traslada todo eso a través del sistema nervioso periférico, y bueno, la sintomatología es muy fea de, entre comillas, si se acepta el término de ver, ¿no? Pero bueno, sí. Hablaste del tema de vacuna. Vos decís que entonces a esos animales que les agarra la enfermedad es porque no tienen la vacuna, o que... A ver, no, acá está el tema. Es decir, la mayoría de los animales del campo, es decir, los que no se mueven, los que son animales de trabajo, de reproducción, los que están en el campo normalmente, es decir, hay que decir las cosas como son. Es decir, la libreta, aunque es una obligación, entre comillas, tenerla, la mayoría de esos animales, es decir, pasan sin tener la libreta, porque están, al no hacer movimientos y al no pasar por ningún tipo de control, es decir, no está, es decir, si bien es cierto, es la obligatoriedad de la vacunación cuando vos haces los traslados, los movimientos, las concentraciones de caballo, la mayoría de esos animales no tienen la vacunación, y allí está el riesgo también. Pero también vale la pena decir que como todas las enfermedades virales, esta enfermedad también tiene subtipos de virus, es decir, hay una variedad importante de subtipos virales que hacen que a veces, aún con algún rastro de inmunidad infligida o vacunal, un animal pueda verse afectado. Entonces, me parece que no hay que, creo que hay que estar prevenido para que no se difunda. Por eso el SENASA ha decretado la emergencia sanitaria equina, ha prohibido todos los traslados, los eventos de concentración, para que fundamentalmente, en la eventualidad de que haya animales infectados, no se junte con animales sanos y no se pueda formar un círculo de transmisión de la enfermedad, ¿no? Ahora bien, sí. Si el riesgo está en que un mosquito pique a uno sano y después pique uno enfermo, entonces le pasa la enfermedad. Así, digamos, por vía aérea o contacto cercano, no pasa nada. No es de transmisión directa, exactamente. Hay lo que en infectología o se llama vectores. Vectores son aquellos, es decir, se llaman huéspedes intermedios que son capaces de transmitir la enfermedad. Un poco lo que pasa con el dengue, ¿verdad? Uh-huh. El dengue en humano se transmite a través de un mosquito, es decir, que pica, que succiona. Son hematófagos, son todos mosquitos hematófagos. Hematófago quiere decir cuya alimentación es la sangre, que viven de la sangre, de distintas especies, y algunos son interespecíficos. Por eso te decía que en principio el responsable de la transmisión, yo no quiero hacer esto algo técnico que no se entienda demasiado. El responsable de transmisión es un mosquito que no tendría afinidad directamente por los humanos, sino que picaría directamente a los galos. Pero, es decir, puede que ocurran saltos interespecíficos y que terminen mosquitos que son hematófagos específicos humanos, es decir, infectados, y a partir de allí la transmisión en los humanos. Uh-huh. Cuando uno ve lo que dicen los infectólogos respecto a la aparición de sintomatología en los humanos, es mucho más, no estoy diciendo que sea es mucho más leve y que la sintomatología que aparece en los equinos, ¿verdad? Es decir,
pero bueno, habrá que ver cómo... Y ahí cómo colaboran juntos, digamos, médicos de humanos y médicos veterinarios. Sí, a ver, en medicina veterinaria está el INTA en Castelar, que es la que está produciendo, está haciendo todos los chequeos y tipificando los virus y que son los lugares donde se produce la vacunación, y realmente no desde ahora, desde siempre INTA Castelar es una eminencia respecto a la producción, a la detección, producción, tipificación de virus y de todo ese tipo de cosas. Es decir, eso da la seguridad de que realmente se trabaja en serio, y es más, todos los veterinarios están obligados, frente a la detección o a la aparición o al conocimiento de un caso, de reportarlo, es decir, de denunciarlo directamente al SENASA, para que a partir de allí, es decir, a ver, puede que incluso haya animales que, a ver, un tétano, que es una bacteriana, es decir, un animal con tétano muere con sintomatología nerviosa aguda también. Entonces, es decir, no es que todos los animales que muestren incoordinación, que muestren todo ese tipo de sintomatología nerviosa están afectados por una encefalomenitis viral equina, ¿no es cierto? Pero está bueno estar prevenido, ¿no? Y frente a cualquier equino, frente a cualquier caballo que uno advierta, es decir, sintomatología nerviosa, recurrir al SENASA, a la Oficina del Servicio Nacional de Sanidad, que es la autoridad sanitaria, y que va a saber cómo proceder, es decir, respecto al aislamiento, respecto a la recolección de material, respecto a los hisopados y a la aislación, ¿para qué? Para que no se propague y para tratar de hacer una suerte de anillo sanitario alrededor del equino, ¿no? Y esta enfermedad, como todas, tienen un ciclo, ¿no? Es decir, ¿de qué depende? Del mosquito que la está difundiendo, que se muera esa camada o algo así, ¿no? Bueno, vos acordate cuando, es decir, las formas de prevención para el dengue no se hablan de descacharrizar, y así el término, creo. O sea, en definitiva, de eliminar todas las fuentes de agua casera para evitar la reproducción, es decir, la oviposición, es decir, la puesta de mosquitos en las aguas de la vivienda, de la casa. En este caso, es muy difícil combatir al mosquito, ¿verdad? Porque primero tienen que ser insecticidas masivos, de uso masivo, habilitados por el SENASA, es decir, sobre cursos o pantanos o cursos de aguas naturales, no los cursos en las aguas corrientes, pero en las zonas pantanosas o en las zonas de humedales o en las zonas de charcos o anegamiento, es mucho más difícil combatir allí. Y después, es decir, siempre que hay que tomar este tipo de medidas respecto a la fumigación para combatir un vector, hay que tener cuidado en los efectos colaterales, ¿no? Y este es el problema, o sea, todo seguramente SENASA estará trabajando en el diseño de las formas de combatir los humedales, o en parte, y yo no sé si se va a lograr. Y como toda epidemia va a tener un alza, va a tener un pico, y después va a ir decayendo, obviamente, en la medida en que, bueno, y seguramente la cosa va a estar para que se aumenten los niveles de vacunación de los equinos, sobre todo los que están estabulados y todo eso, ¿no? Y a partir de allí, bueno, y generalmente lo que uno ha aprendido, no solamente con el tiempo, sino que también con la poca experiencia o con la mucha experiencia, es que en el caso de estas cuestiones son imprevisibles. Es decir, siempre que aparece algo, siempre que aparece un sucedido, hay casi un interés natural por nosotros, de nosotros, mejor dicho, para decir, che, es culpa de la respuesta. Y la verdad que no, acá se han dado una cantidad de factores climáticos, grafológicos, si querés, que bueno, que es decir, veníamos de un momento de sequía, seguramente aumentaron todas las lluvias
es decir, en forma exponencial en toda esa zona de la Patagonia. Eso creó base de pantanos, de charcos, de anegamientos, son allí donde se reproducen, y a partir de allí también es donde empiezan a aparecer los primeros equinos con sintomatología, ¿no? Pero bueno, yo no estoy diciendo quedémonos tranquilos, estoy diciendo, creo que hay que ponerse en guardia, creo que en la medida en que vayan apareciendo en el mercado, yo no estoy es lo poco que he ido averiguando. Creo que ahora había una disposición que la producción de vacuna que se iba obviamente se iba a derivar para las zonas donde realmente han aparecido los casos, o donde se están viendo que son zonas de aparición de casos más calientes, ¿no? Te agradezco, Luis, el momento y la disposición para informar de esta enfermedad, ¿no? Que no es nueva, como decías, pero que, bueno, se actualiza según las circunstancias. Claro, y bueno, creo que sin entrar en pánico tenemos que estar prevenidos. Y creo que, es decir, si uno debiera, dos casos, quién es para dejar un mensaje, pero uno debiera dejar un mensaje, es estar atentos, todos los que tenemos caballos, los que vemos caballos, los que miramos caballos, todos los días, bueno, miremoslos más seguido, veamos, estemos atentos frente, no nos desesperemos, pero estemos en guardia, miremoslo, si nosotros no tenemos lugares, es más, si vos me preguntás, yo debo reconocer mi ignorancia respecto a si ese mosquito específicamente, es decir, se encuentra en la región, es decir, el que transmite específicamente la enfermedad. Pero bueno, digo, estar atento, y me parece fundamental esta medida de la reacción rápida del Servicio Nacional de Sanidad Animal, de suspender todo lo que sea concentraciones y traslado de animales para no fundir forma de difusión mayoritaria, ¿no? Hasta otra oportunidad, Luis, muchas gracias. Hasta cuando usted lo quiera. Gracias a vos, suerte. Era entonces el profesional veterinario de nuestro medio, Luis Casanave, hablando sobre esta enfermedad que afecta a los equinos y por la cual se han tomado medidas de no traslado de animales por ahora, como decía, por parte del organismo regulador de la sanidad animal en nuestro país, el SENASA.